Juan Evangelista fue uno de los 12 apóstoles, elegidos por Jesucristo. Fue profeta, apóstol, evangelista, obispo, doctor, mártir, confesor y fundador de las iglesias de Asia. Cuando Juan Bautista recorría las orillas del río Jordán predicando, entonces Juan y Andrés, el hermano mayor de Pedro, le oyeron y se hicieron discípulos suyos, y por él llegaron a conocer a Jesús. Después de la primera entrevista que tuvo Juan con Jesús, se volvió a sus quehaceres de pescador. Aún no sería discípulo suyo. Más adelante, cuando terminó Jesús de predicar a las gentes desde la barca de Pedro, le dijo a este: «Navega mar adentro y echa las redes». A lo que Simón le respondió: «Maestro, toda la tarde estuvimos trabajando y no pescamos nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes». Llenaron 2 barcas hasta casi hundirse. Viendo esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un pecador». El asombro se apoderó también de Juan y de sus compañeros, que lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Un día, cuando se encontraba la madre de Juan y Santiago reunida con ellos, se le acercó a Jesús y le dijo: «Maestro, dispón que estos 2 hijos míos tengan su asiento en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda». Pero Jesús, conociendo que la petición venía de sus hijos, se volvió hacia ellos y les dijo: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo tengo que beber?». Ellos respondieron: «Podemos». El Salvador les predijo entonces el martirio, que sería el que les conduciría a la santidad y a la posesión de su reino en el cielo. Un día, estando Jesús en Cafarnaún con Pedro, Santiago y Juan, se le acercó un hombre llamado Jairo y le rogó que le curara a su hija moribunda. Jesús aceptó, y él, Jairo y una gran multitud fueron hasta la casa donde vivía este hombre. Cuando llegaron, la gente decía: «Tu hija ha muerto, ¿por qué molestar ya al maestro?». Oyendo Jesús esto, les dijo: «La niña no está muerta, está dormida», y se rieron de él. Jesús quiso que todos saliesen de la habitación, menos Juan Evangelista y los otros 2 apóstoles, y al llegar a la cama de la niña, dijo: «Levántate y anda». Y al instante la niña se levantó y echó a andar. En otra ocasión, se fue Jesús junto con Pedro, Juan y Santiago al monte Tabor, a unos 10 kilómetros de Nazaret, para que orasen con él. Sucedió que mientras oraba, su rostro tomó otro aspecto, y se transformó delante de ellos. Su rostro brilló como el sol, y sus vestidos quedaron blancos y resplandecientes como no los pudo dejar ningún lavandero en la tierra. Una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz: «Este es mi Hijo amado, escuchadme». Juan Evangelista es uno de los discípulos, después de Pedro, que aparece como el más distinguido y amado del Señor. En la noche de la cena, Juan reclinó su cabeza sobre el costado del Maestro y se vio como un niño con su padre. Después de la cena, Juan, Santiago y Pedro siguieron a Jesús hasta el huerto de los Olivos. Al entrar, les dijo el Maestro: «Sentaos aquí hasta que vaya allá y ore». En esto llegó Judas con los de Sanedrín a prender a Jesús. Entonces todos los apóstoles huyeron menos Juan y Pedro, que los siguieron hasta la casa de Caifás. Cuando condenaron a muerte a Jesús, Juan fue el único que acompañó a María hasta el Calvario, sin importarle el peligro de exponerse a morir, y permaneció en pie junto a ella. Cuando Jesús les vio, dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y mirándole a Juan, añadió: «He ahí a tu madre». Jesucristo ya había anunciado que al tercer día de ser crucificado resucitaría. Esta profecía se vio cumplida. Al tercer día fue María Magdalena al sepulcro, y hallándolo vacío se dirigió a donde se encontraban Juan y Pedro y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sé dónde lo han puesto». Corrieron hasta el sepulcro, aunque Juan, que era más joven, llegó antes, pero no entró. Entró después de que Pedro lo hiciera. Vio y creyó. En adelante, Juan vivió con la Virgen en su casa del monte Sión, pues tenía que velar por la Divina Madre. Además, realizó un milagro junto con Pedro, al hacer andar a un paralítico en nombre del Señor. Milagro por el cual fueron azotados sintiéndose dichosos de sufrir aquel ultraje en nombre de Jesús.